Que Dios les bendiga, hermanos. Doy muchas gracias al Señor por estar acá, poder compartir también la palabra del Señor. Es un gran privilegio, una tremenda también responsabilidad en el temor del Señor. Y para su nombre lo hacemos. Eh, Les voy a pedir, hermanos, que puedan, sí, creo que el hermano Ricardo ya dijo, sus espadas listas, ¿no es cierto? Allá en nuestra linda carta que estamos ya estudiando, estamos ya aprendiendo, Primera Tesalonicenses. Ya estamos en el capítulo 2, vamos a estar allá, si pueden ya estar buscándola quizás. Vamos a pedir al Señor que pueda estar dirigiendo este tiempo. Antes vamos allá a leer los pasajes que nos convocan en el día de hoy. Si me pueden acompañar a esta linda carta. Primera Tesalonicenses, ¿no es cierto? Capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Esos pasajes vamos a estar meditando en el día de hoy. Leo en el nombre del Señor, si han llegado allá, si están todos ahí, dice así en el nombre del Señor. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande en nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Lindo pasaje, les invito a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, queremos darte tantas gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, como tú nos has ido enseñando toda esta semana a través de esta linda carta, Señor. Tantas exhortaciones, tanto ánimo para tu iglesia. Cuán grande ejemplo podemos ver de nuestros queridos hermanos allá, cuando conocieron, cuando tú obraste en sus corazones y ellos se volvieron al Dios vivo y verdadero. Oh Señor mío, gracias te damos, Señor, porque quedó registrado sus testimonios, sus vidas. Y también cómo usted obró en esos siervos del Señor para que predicaran el Evangelio en aquel lugar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Sigue enseñándonos esta vez, Dios mío. Sigue obrando en nuestros corazones, en cada uno en particular, administrando tu palabra y sellándola en nuestros corazones. Impactando nuestros corazones, que hoy podamos salir diferentes, así como lo hacemos cuando escuchamos tu palabra. Porque eres tú, Dios mío, el que ahí está al lado nuestro, obrando en nuestros corazones, susurrando en nuestros oídos, Dios mío, con el poder de tu palabra, cambiando convicciones, cambiando nuestros pensamientos, nuestra manera de andar. Oh Señor, usted es tan grande, obre hoy en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Sea dirigiendo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado, como había mencionado al principio, hemos estado viendo esta preciosa carta donde el apóstol Pablo ya enseñó, predicó el Evangelio, ayudó en la fundación de esta hermosa iglesia. Hemos aprendido, hermanos, el ejemplo de los hermanos allá en Tesalónica. Hermosa iglesia, una iglesia en particular joven. El apóstol Pablo, cuando fue allá con Silas y Timoteo también, tuvieron pocas semanas, 3 semanas. Allá dentro de 3 semanas ellos estuvieron enseñando, exhortando, animando, predicando el Evangelio, fundando la iglesia. Relativamente una iglesia joven, pero a pesar de eso vemos un cambio tremendo, un cambio rotundo en la vida de ellos para la gloria del Señor. Hay características muy ejemplares de ellos. Al leer esta carta también hemos ido aprendiendo entre muchas cosas cómo eran también estos siervos del Señor. Y el apóstol Pablo era un hombre agradecido, él agradecía por la vida de los hermanos, el servicio de ellos, cómo agradecía también el amor de ellos, la fe de los hermanos, cómo se iba expandiendo, cómo también predicaban el Evangelio, la esperanza que ellos tenían en Cristo, en su venida. Él oraba de una manera voluntaria, de una manera muy activa por los hermanos. No solamente él, sino también Silas, Timoteo, ahí junto a él, o rogaban al Señor. Casi me puedo imaginar a ellos poniendo una lista, recordando en su mente a cada uno de ellos, así con su rostro, con sus nombres, rogando por los hermanos. Y nuestros hermanos nos exhortaban cuando estuvieron pasando por esos pasajes. Tremendo ejemplo también para nosotros en cómo debemos mirar a la iglesia del Señor, cómo también podemos rogar, tener esa misma iniciativa por los hermanos al estar orando por ellos.
También, entre otras cosas, hemos estado aprendiendo la elección del Señor, la elección de Dios a los hermanos, ¿no es cierto?, allá de Tesalónica, que era muy evidente. ¿Por qué era evidente? Por la obra de amor en ellos, cómo ellos se servían, en su obra de fe también, y cómo ellos también predicaban de una manera explosiva, ¿no?, el Evangelio del Señor. Eso era evidente, pero también fue evidente porque hubo un cambio rotundo en las vidas de ellos. De estar adorando a ídolos, empezaron a adorar al Dios vivo y verdadero. Tremendo ejemplo que podemos ver en la vida de los hermanos allá en Tesalónica. Ellos vinieron a ser un ejemplo de qué es lo que la iglesia hace mientras espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Predicaban el Evangelio. En eso se entretenían, parecen los hermanos. En eso eran conocidos. Esperando la venida del Señor, ¿qué hacían? Predicaban a Cristo, anunciaban el nombre de Él. ¿Y cómo lo hacían? Hemos aprendido a través de su propio testimonio. Ellos contaban, ¿no es cierto?, cómo el Señor llegó a su vida. Quizás no con tanta Biblia en su mente, andaban con una Biblia acá abajo tratando de buscar pasajes, ¿no?, para poder predicar el Evangelio. No, ellos compartían, yo adoraba a ídolos, yo andaba con amuletos, qué sé yo, con un montón de cosas cargando. Esa era mi fe, ahí yo depositaba mi esperanza. Pero un día escuchaba a unos hombres que predicaron el Evangelio y mi vida cambió. Ahora tengo esperanza, mis pecados han sido perdonados, tengo vida eterna. Ya no adoro esas cosas que no tienen poder alguno. Ahora adoro al Dios vivo y verdadero. Quizás así, de una manera tan sencilla, ellos predicaban el Evangelio y el nombre del Señor iba haciéndose conocido por no solamente la cercanía, sino en todo lugar. De manera que los hermanos allá, como hemos leído, no tenían necesidad de agregar nada. Era suficiente lo que ellos ya estaban compartiendo del Señor. En esta carta nos vemos de una manera específica cómo ellos predicaban el Evangelio. Casi nos hubiera gustado de la manera quizás como ellos se exponían, de una manera práctica, pero no lo sabemos. Quizás en sus viajes, quizás en el comercio, en sus lugares de estudio, casa por casa, de una manera pública. No sé, pero lo que sí sabemos, hermanos, que ellos predicaban el Evangelio del Señor. Ellos daban a conocer las virtudes de nuestro Señor. Bueno, y ya la semana pasada entramos en lo que es el capítulo 2. Nuestro hermano Ricardo ya nos exhortaba, nos animaba con estos primeros 4 versículos allá, donde vemos ahí una acusación, probablemente de unos judíos, no directamente de la iglesia de los tesalonicenses. Tal parece que, no sé, quizás se estaban infiltrando por ahí. Comentarios, acusaciones respecto al servicio, respecto al corazón y la obra que ellos habían hecho en los hermanos allá en Tesalónica. Y frente a eso el apóstol Pablo empieza a defender su ministerio, hablando, ¿no es cierto?, de que su mensaje no fue sin errores, primeramente hablando acerca de que su mensaje no fue sin fruto. Los frutos eran evidentes, eran los hermanos que habían conocido a Cristo, y todos los demás que habían escuchado el Evangelio también por medio de ellos. Era evidente el poder y que el Señor también estaba con ellos predicando el Evangelio. Vimos también allá, nuestro hermano nos exhortaba ya diciendo que ellos defendieron su ministerio también, diciendo que en sus predicaciones no había error, no había impureza, no había inmoralidad. Porque Dios es testigo y los hermanos también siendo los frutos también de la predicación del Evangelio allá. Y dentro de esta misma línea también, de paso nos muestra estos primeros 4 versículos del capítulo 2 y los que vamos a ver ahora. Él nos muestra también cómo debe ser el porte, ¿no es cierto?, como vimos la semana pasada, del verdadero siervo del Señor. Aquí también podemos ver cuáles son las características de aquellos que predican el Evangelio. ¿Qué debe estar en la mente? ¿Cuál debe ser su motivación? ¿Qué debe estar en el corazón de ellos? ¿Cómo debe ser la predicación del Evangelio en sí? Esto está dentro del mismo contexto del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8 y más allá. Podemos seguir viendo esto y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Las características. Dios nos revela ya también el carácter de aquellos siervos de Dios que Dios ha apartado para su obra. De cómo tienen que ser las marcas y características de aquellos siervos del Señor que Dios aprueba.
Y como primero, hermanos, lejos esté del siervo de Dios, aquel que predica la palabra de Dios, la sierva de Dios, aquella que predica también la palabra de Dios. Lejos esté el ser adulador para querer ganar algo a cambio de la predicación del Evangelio. Versículo 5, dice allá, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El apóstol Pablo, hermanos míos, no fue un hombre de palabras bonitas, por así decirlo. Los siervos de Dios no buscaron agradar a los hombres con lindas palabras. No tienen una doble intención escondida para ocultar y aprovechar esto, para buscar algo a cambio, para buscar dinero, para ganar de alguna manera deshonesta algún beneficio a través de la predicación. Porque, hermanos, cuando alguien quiere agradar a los hombres es porque busca algo. Es porque hay algo atrás, hay otro sentido, hay una cierta manipulación a través de esto, cuando uno quiere o busca agradar a los hombres. Hermanos, el siervo de Dios, el que predica la palabra, el que predica el Evangelio, y cualquiera que busque servir a Dios, no podemos llevar el Evangelio por medio de adulaciones, en medio de manipulaciones, querer ganarlo de una manera carnal o de métodos carnales. Por el contrario, hermanos, el siervo de Dios busca glorificar a Dios por medio de la palabra del Señor. Esto, hermanos, es una marca característica y la vemos también en la vida del apóstol Pablo y también en estos siervos que estaban al lado de él, Silvano y también Timoteo. Él no usó palabras lisonjeras, bonitas, no se armó de actitudes falsas o características carnales para llegar a los inconversos y predicarles el Evangelio. Él predicó fielmente la palabra de Dios. Él quería exaltar a Jesucristo a través del mensaje. Él quería mostrar la gloria de Dios a través de la predicación. En esto, hermanos, nos toca a nosotros también vernos, examinarnos, evaluar cuáles son las intenciones que puede también yacer en nuestros corazones a la hora que predicamos el Evangelio, a la hora que servimos al Señor en cualquier lugar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos la gloria o exaltación de los hombres? ¿Es porque buscamos algún beneficio económico? ¿Es porque buscamos algún don, algún talento, algo material? ¿O es porque buscamos la gloria de Dios, que ella sea exaltada, que el nombre de Dios sea conocido, que Cristo en sus virtudes sea conocido? El hombre de Dios, hermano, no busca ser conocido de esta manera. El hombre de Dios busca que el Señor sea conocido, que el Señor sea creído, que el Señor sea alabado. Y también, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, con aquellos que escuchamos, quizás por internet, quizás predicaciones. Siempre también tenemos que estar examinando, estar bien despiertos en cuanto a esto. Noten allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice allá, y por avaricia hará mercadería de vosotros. Noten allá, dice, con palabras fingidas. Sé que algunos lo están buscando, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En Romanos capítulo 16, versículo 18, dice la palabra inspirada de Dios allá, el apóstol Pablo escribiendo, dice allá, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Lejos esté, hermanos, de la iglesia del Señor, buscar otra cosa en la predicación del Evangelio, en el servicio al Señor. Que no haya en nosotros un deseo diferente a que no sea exaltar la gloria del Señor a través de la predicación del Evangelio. Usando a través de engañosas palabras, que esté lejos eso, hermanos, de la iglesia del Señor. Otra característica distintiva de un verdadero y fiel predicador del Evangelio es que no busca gloria propia. Esta es una de las características bien fuertes que podemos ver acá. Y una y otra vez el apóstol Pablo va a decirlo. No busca gloria propia.
Versículo 6 dice allá de nuestro texto, allá, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, no buscaba gloria. Él no buscaba, hermanos, ser reconocido. No buscaba reconocimientos de hombres. No buscaba que los hombres lo aclamaran, le adulen o le pongan en primer lugar. En estos siervos de Dios era clara, era evidente la humildad en su vida y en cómo predicaban también el Evangelio. Este es el carácter que Dios acepta. Este es el carácter que a Dios le agrada. Este es el carácter apostólico verdadero. Este es el carácter que Dios, hermanos, le agrada. Es una marca muy clara del fiel ministro del Señor. Muy diferente de lo que hoy podemos ver, hermanos. Muy diferente de lo que vemos hoy, hermanos. Hombres fraudulentos que emplean con astucias, artimañas del error para engañar a muchas. Vemos por doquier eso. El Señor Jesucristo dijo, yo no recibo gloria de hombres. El apóstol Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es que no son nuestras actitudes o características propias que nosotros les anunciamos a las personas. No tiene que ver con nosotros, dice allá, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El contenido del mensaje no tenía nada que ver con ellos, no tenía que ver con su carácter, con sus obras, sino que dar a conocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y a Él, y que Él sea el Señor y nosotros simples siervos. ¿Se acuerdan allá una narración de Hechos capítulo 14, donde el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, estaba con Bernabé y sanan a un cojo? Y allá todas las personas viendo esa obra majestuosa del poder del Señor, claramente no siendo creyentes ellos pusieron los ojos en los hombres y buscaron allá becerros, querían ponerlos como a ídolos, como a dioses, querían hacerles sacrificios. El apóstol Pablo allá con Bernabé se tiraron, dice allá, se tiraron encima de ellos. No pudieron aguantar tal cosa. No querían gloria de los hombres. Querían exaltar al Señor. Acompáñenme allá, solamente voy a leer esos pasajes precisos. Hechos capítulo 14. Pues a lo mejor los confundí con lo que le estaba diciendo. Hechos capítulo 14, versículo 8. Versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntándose con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio, ¿no es cierto? Querían hacer los dioses a estos hombres. Cuando lo oyeron los apóstoles, noten allá, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que no pudieron soportar, no pudieron aguantar que les adoraran, que les reconocieran de esa manera. Somos hombres igual que ustedes, no merecemos esa gloria, la gloria es del Señor. Y allí van al tiro a pensar, llevar a la multitud a que miraran al Creador, al Señor que hizo los cielos y la tierra, porque de Él es la gloria. Hombres se distinguían, hermano, su característica era que eran humildes, siervos del Señor, y no podían soportar que les adoraran. Otra característica y marca distintiva de los siervos de Dios es que son, ¿no es cierto?, humildes. No buscan, no están dentro de sus motivaciones buscar gloria de nadie. Dice allá, siguiendo con nuestro texto, dice allá, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos, los apóstoles, pudieron haber impuesto autoridad apostólica. Teniendo una autoridad apostólica, no se apresuraron a utilizarla. Ellos no buscaron gloria, no estaban buscando reconocimiento, ¿no es cierto? Ellos no querían, ellos no tuvieron un carácter
ellos tuvieron otra vez un carácter humilde en pos de la predicación del Evangelio. Siervos humildes hablando de Cristo a las personas. En el contexto vemos también allá la palabra carga, aunque, vuelvo a leer la misma frase, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles, vemos de una manera explícita, según el contexto allá, que tiene que ver también con que el apóstol Pablo no quiso un reconocimiento material, un reconocimiento económico. Según el contexto se ve de una manera explícita eso también. Solo para citar allá 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es el mandato, esa es la enseñanza, esa es la instrucción. El apóstol Pablo pudo haber hecho sentir su autoridad como apóstol en el sentido de su sustento, como bien es digno del siervo de Dios en cuanto a la labor que hace, a la gran labor que hace, pero él no quiso. Pero se abstuvo por amor a ellos, para cerrar la boca de aquellos que estaban difamando su ministerio y sus motivaciones. Él se abstuvo en este sentido por amor a ellos, por amor de la obra. Dice allá dentro de este mismo contexto, en el versículo 9, un poquito más adelante, dice, versículo 9 de este capítulo 2 dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, o sea, para no ser carga. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. El apóstol Pablo, sabiendo y enseñando también que el obrero es digno de su salario, por cuanto sirve al Señor, él se abstuvo por no permitir que nadie diga nada. Y fue así. Los hermanos allá en Tesalónica sabían que el apóstol Pablo era un hombre que se condujo rectamente en cuanto a esto. Trabajó de día y de noche para no ser gravosos. Entonces, hermanos, otra de las características y marcas del siervo de Dios que predica el Evangelio, que habla la palabra del Señor, es aquel que no busca un beneficio, ¿no es cierto?, con palabras bonitas para ganar algo. No busca su propia gloria. Es un hombre íntegro. No anda buscando otras cosas. No es de dobles intenciones que no corresponden a la piedad y a la honra del Señor. Hermanos, hemos visto en cuanto cómo el apóstol Pablo y los hermanos allá se dirigieron, se conducieron de una manera práctica en la predicación del Evangelio, las actitudes que ellos tenían. Pero los versículos que vamos a estar viendo ahora tienen que ver más con lo que estaba en el corazón de ellos. Va de una manera más íntima ahora a hablar de cómo es el siervo del Señor, que Dios aprueba, que a Dios le agrada. Versículo 7, si me siguen allá. Antes, dice allá, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos tiernos entre vosotros. Otra de las características de un buen siervo de Dios, de un siervo aprobado por el Señor, es que es cercano para a quienes les predica y les enseña, o disipula, o ministra. Aquí el apóstol Pablo usa una excelente metáfora para describir cómo se comportaron ellos entre los tesalonicenses. En otras cartas, hay muchas metáforas que el apóstol Pablo todo esto utilizó, pero en otras cartas, ya como en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, se muestra como un padre espiritual. Si me permiten leerlo, dice allá, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pero miren ahora lo que vemos en nuestro texto. Pero ahora vemos a una ilustración, un ejemplo aún más cercano, dice allá. Aquella nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En cuanto a la palabra nodriza, el apóstol Pablo no se está refiriendo a lo que nosotros hoy día podemos conocer de aquella quizá mujer que cuida a un hijo que no es suyo, quizás pagada para que cuide de una manera cuando la madre está trabajando, qué sé yo. No está en este contexto porque dice allá a sus propios hijos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando de una madre, del amor de una madre. Él expresa con esta metáfora aquel sentimiento, aquella emoción, aquella preocupación, cercanía, aún protección que provee todo lo necesario para el crecimiento de un hijo y su desarrollo. Qué linda ilustración, hermanos.
En esto, hermanos, podemos ver que el siervo, que el ministro de Dios pone su corazón también en lo que hace. Es decir, hermanos, a quienes ministra, a quienes está sirviendo. No es tan solo un carácter. No muestra tan solamente un carácter. No es alguien indiferente, hermanos. El siervo de Dios no es alguien frío. ¿Sí? No es alguien frío, no es alguien indolente. No es alguien desinteresado por la obra del Señor. Eso podemos ver en el testimonio del apóstol Pablo. Es alguien que pone su corazón. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios ha derramado su amor en él. Y se entiende de que él ama primeramente a Dios y con ese mismo amor se entrega también a amar a los demás. A los hermanos, a la iglesia del Señor, hermanos. No es alguien indiferente, no es alguien frío, no es alguien indolente, no es alguien desinteresado por la obra del Señor. Esto es parte de las características de un verdadero siervo del Señor, que ama a las personas, ama a las ovejas de Cristo, ama al redil del Señor, Jesucristo. El siervo de Dios es alguien que se preocupa, como una madre cuida, perdona, corrige de una manera permanente hasta que el hijo crece y hasta que esté preparado para la vida. El apóstol Pablo era así con aquellos que estaban recién empezando a dar sus primeros pasos en la fe. Un excelente ejemplo, hermanos, para lo que significa el discipulado. Para lo que significa tener ese privilegio de poder estar en la vida de otro y ver cómo Dios está obrando en aquel otro. Cómo Dios está obrando en su carácter, en la persona, en su voluntad, aún así. Ver ese ejemplo, hermanos, es una bendición. Esta es una de las marcas de un verdadero y fiel ministro del Señor. Pero hay más, dice allá, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo allá, hay tanto amor que tengo por ustedes, hasta el punto, hermanos, que si hubiera tenido la posibilidad, entrego mi vida por amor a ustedes. Pero, ¿por qué, hermanos, vemos tanta entrega del apóstol Pablo hacia la iglesia? Aquí, hermanos, el ministro sigue los pasos de su Señor. Sin duda, en la vida del apóstol Pablo fue impactado el carácter de Cristo. Sigue los pasos del Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos allá, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El apóstol Pablo está imitando a Cristo. Ese es el corazón del ministro de Dios, ese es el corazón de aquel siervo del Señor que está dispuesto a poner su vida por las ovejas del Señor. Nosotros, queridos hermanos míos, amados, quizás nos molestamos por tan poco, quizás nos afligimos, o es de peso con tan poco. Quizás nos molestamos a veces porque tenemos que hacer algo en la obra del Señor, por alguien. Es porque tengo que hacer tantas cosas, es que no tengo tiempo. Hay cosas más importantes, hoy no puedo, tengo un compromiso, otro día. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo, si de mí pudiera depender, yo entrego mi vida por amor a ustedes. Hermanos, aquí hay un varón que entregó todo por causa de Cristo, su tiempo, su motivación, sus fuerzas. El dormir poco o nada. No se reservó nada. Su todo estaba en Cristo, su regalo, su descanso, su recompensa solo estaba en su Señor. Muchas veces, hermanos, nos cuesta. No estamos dispuestos a poner todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro tiempo al Señor. Hermanos, me cuesta. Nos cuesta, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor. Sin duda, el carácter de estos siervos del Señor nos desafía. ¿A qué es un verdadero ministro del Señor, hermanos? No nos podemos dejar solamente asombrar por este carácter o el carácter de estos siervos del Señor. Sí nos tenemos que asombrar por aquellos que estaban siguiendo cómo ellos seguían a Cristo. Ellos seguían al Maestro. Ellos actuaban así. El amor que tenían ellos era porque imitaban al Señor. Fue el Señor Jesucristo en quien vieron un carácter humilde. Fue en Cristo que aprendieron a servirse los unos a los otros, a compartir su fe. En Cristo tuvieron ellos las fuerzas para ir a predicar a todo lugar,
aunque no conocían muchas cosas, con su puro testimonio, porque en Cristo vieron eso. Queridos hermanos, es el Señor Jesucristo que marcó la vida de estos siervos del Señor, y en la cual también debe marcar nuestra vida, su amor. Porque si el apóstol Pablo llegó, si pudiera haber tenido la posibilidad de entregar su vida y hacerlo, que finalmente lo hizo por la obra del Señor, fue por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Noten allá, si me acompañan a Filipenses. Solo quiero leerles en cuanto al corazón del siervo del Señor, Filipenses capítulo 3, dice allá versículo 7, pasaje muy conocido. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. ¿Por qué cosa? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y noten allá y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es tanto lo que Él amaba a Cristo y lo que Él había dejado por su nombre, que aún Él se quería identificar aún con su muerte, aún con sus padecimientos. Esta es la entrega que vemos en el apóstol Pablo. Y es la entrega que también hizo Cristo también por nosotros. Aunque nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados, en la vergüenza de nuestra conciencia, aunque la lista era larga de todas las transgresiones, a pesar de eso Cristo se entregó por nosotros, derramó su sangre, murió en la cruz y resucitó al tercer día en gloria. Y en su esperanza le esperamos a Él. Y mientras tanto servimos al Señor vivo y verdadero a través de estos lindos ejemplos que hoy día hemos aprendido. Hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Dios mío. Es una tremenda bendición ver el ejemplo de estos hermanos allá en la iglesia de Tesalónica. Hombres sencillos, Señor. Hombres que no tenían años de estudio bíblico, no tenían quizá una tradición eclesiástica, no tenían nada de esas cosas, Señor. Ellos conocían su propio testimonio y sabían muy bien quién les había salvado. Y ellos predicaban con humildad, Señor. Te damos gracias también por estos siervos de Dios, que en obediencia, siendo siervos, siendo hombres, Señor, necesitados tal cual somos nosotros, ellos predicaron de una manera valerosa la palabra de Dios. Dios mío, y guardaron sus testimonios para gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que también puedan ver, nosotros también poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de servirnos mutuamente, de predicar el Evangelio del Señor, de predicar tu verdad, Dios mío. Ayúdanos, Señor mío, a tener esa vida entregada como la tuvo el apóstol Pablo, la cual tuvo usted también, la cual que por su gracia, Dios mío, hemos sido salvos. Usted ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nos ha dado vida eterna, Señor, y te esperamos, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, mientras tanto, en la espera que tenemos, en la esperanza que tenemos de tu retorno, ayúdanos a que cuando tú vengas nos veas sirviéndote en tus labores, Señor, predicando el Evangelio del Señor, discipulando, administrando con estas características, siendo nosotros humildes, no buscando reconocimiento de los hombres, no buscando gloria de los hombres, sino exaltando tu gloria, tu poder, tu gracia y tu salvación. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.